Bien, versículo... Vamos a leer versículo 12. Perdón, versículo 13, que es en el que habíamos quedado la semana pasada. Y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Veníamos nosotros de los versículos anteriores que, a diferencia del capítulo 7, que nos hablaba de el intentar llegar a la santidad por nuestra propia carne, que era imposible, el capítulo 8 justamente nos iba a introducir en esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, e iba a decir el apóstol Pablo que este mismo poder que operó en Jesús, resucitándole de los muertos, es el mismo que opera en nosotros para que podamos vencer la carne y poder alcanzar la santidad. ¿La santidad es posible? Sí, es posible. ¿O no? Sí, sin santidad nadie verá a Dios. Ay, ahí nos metemos en otra historia bastante más complicada. No sé si la aplicamos a esto, ¿eh? Pero es posible. Según lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, acá nos invita a eso. Recuerden lo que hablamos. Bueno, no, pero quiero escuchar las opiniones de algún otro. Está bien lo que Jorge dice, pero ahora vamos a escuchar. Según la carne no. Ajá. El que hizo la santificación es Cristo, y todos los días tenemos algo de que humillarnos delante de Él para que Él siga perfeccionándonos. Ajá. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de fin. Bien. Muy bien ahí, Santi. Un proceso de que somos algo hasta Claro. lleguemos con el Señor toda la vida. Pero la respuesta, ¿es posible o no? Sí. Es posible. ¿Y a ver, alguna otra opinión? Por el espíritu sí es posible. Ajá. Vivir en santidad. Pero Dios por el espíritu. Bien, no hay que confundir esto, que hemos hablado sobre todo la semana pasada. Una cosa es pretender vivir sin pecar, que eso no lo podemos lograr. Pero sí somos santificados por el Espíritu Santo. Justamente una de las doctrinas que va a hablar el apóstol Pablo aquí es la doctrina de la santificación. ¿Qué significa santificar? Apartar, sacarnos de una vida pecaminosa y atada por la carne que nosotros traíamos antes de conocer a Cristo y pasarnos a otra clase de vida, donde vamos a pecar, pero donde no vamos a permanecer en el pecado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo peque porque soy humano, no tengo cómo esquivarlo. El capítulo 7 nos hablaba de esto, pero el capítulo 8 nos dice que a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, sí es posible santificarnos, ¿sí? Cada día apartarnos un poco más. Según el libro de los Proverbios, dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hay una obra, lo que decía Santi, lo que decían algunos, hay una obra de santificación que se va produciendo en nosotros. ¿Vamos a alcanzar la perfección en cuanto a la santificación? No. Pero sí todos los días podemos vivir ganándole una batalla más al enemigo en nuestras vidas. Entonces, lo que acabamos
lo que acabamos de leer dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, la condena la tenemos segura, porque esto es muerte. No hay forma en que nosotros, y acá va a poner otra vez lo que veníamos hablando. La responsabilidad la va a poner en nosotros el apóstol Pablo. Va a decir, si ustedes le dan rienda suelta a la carne, entonces van a morir. Mueren en su relación con Dios, mueren en sus pecados, mueren eliminados de lo que Dios tiene para ustedes. Ustedes tienen que dar la pelea y vivir lo que va a decir la segunda parte de este versículo, y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Vámonos un segundo para poder distinguir estas dos cosas. A Gálatas capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 16 para tener una noción a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que no alimentemos o no demos rienda suelta a la carne. Aquí va a ser una pequeña lista. Habíamos leído una lista también en el capítulo 1 de Romanos. ¿Se acuerdan cuando vimos varias cuestiones de la carne? Y acá va a ser una linda descripción. Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y acá en el versículo 19 va a arrancar la descripción. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Nueva traducción viviente, a tener algunas especificaciones. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, cuando Pablo está hablando allí en el versículo que hemos leído en Romanos y dice que no le demos alimento a la carne, se está refiriendo a esta clase de pecados y otras que él va a nombrar en todas sus cartas, que es lo más natural. Ahora, el problema es que cada vez nosotros vamos a escuchar más que cierta clase de pecados se naturalizan. Los medios de comunicación son un adoctrinamiento espectacular para la carne. Lo que vemos en televisión, lo que vemos en las películas, lo que nos venden los medios gráficos, es que todo está permitido por varias cuestiones. Porque la vida es corta, porque nosotros tenemos que darle placer a nuestra carne, porque si nosotros no le damos, ¿quién se la va a dar? Y un montón de estas cuestiones. Ahora, estas cosas que nosotros vemos hoy no son de ahora.
¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Allí con Lot. Y estamos hablando de cuántos años. Y ya la depravación venía de antes que ello. O sea, cuando a veces yo escucho a algunos que dicen, no, se parece que ahora fuera mucho más. No, tiene más publicidad. Nada más. Es más fácil que se sepa. Se puede evidenciar mucho más fácil. Pero estos pecados, estas clases de vida que a Dios no le agradan y que terminan condenando a la persona al infierno, existe hace miles de años. Cuando nosotros vemos la sociedad romana a la que Pablo le está escribiendo, justamente esto estaba a flor de piel. Y este es un problema que aquellos que anhelamos servir al Señor, que anhelamos mostrar un evangelio de verdad, aquellos que anhelamos mostrar un testimonio en nuestras vidas, son cosas con las que vamos a pelear, porque todo lo que nos rodea nos incita a que nosotros vivamos esa clase de vida porque no pasa nada. Pero acá el apóstol Pablo es muy concreto. Dice, los que practican tales cosas, ¿qué les pasará? No heredarán el reino de los cielos. Chao. No hay cuestiones. Entonces, no es que uno puede jugar con el pecado y apelar siempre a la misericordia de Dios. Porque Dios no es injusto. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que Él no es injusto. Si nosotros hemos entendido y adrede hacemos las cosas, nos espera solamente juicio. A veces predicamos un Dios demasiado bondadoso, demasiado misericordioso, demasiado perdonador, pero Dios también es un Dios de justicia. Así como Dios nos justifica a través de su Hijo para que nosotros, en el arrepentimiento de nuestros pecados, tengamos salvación para con Él, también es un juez justo con respecto al pecado. Entonces, lo que está acá Pablo diciendo, es posible poder vivir de otra manera. Decía la segunda parte del versículo que leímos de Romano, que si vivimos conforme entonces al Espíritu, nuestro destino, nuestro futuro será distinto. Vamos a ver lo que dice aquí también el libro de los Gálatas, refiriéndose a ese tema, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción. Se está volviendo despacito entre una de mis más favoritas, la versión esta. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Vamos otra vez a Romanos 8. Versículo 14, entonces, va a reafirmar el apóstol Pablo esta idea que viene transmitiendo y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Entonces, no es mucha la discusión, sino que nosotros tenemos que poder apuntar de a poco justamente a esto, a ser guiados por Él. Ahora, una pregunta sencilla que se responde sola. Si somos guiados por Él, porque acá está hablando de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por Él, indudablemente vamos a ser guiados hacia el fruto del Espíritu. ¿Sí o no? Bien, ahora, si nosotros no notamos en nuestra vida
que estemos siendo guiados hacia el fruto del Espíritu, hacia el amor, hacia lo que a Dios le apasiona, ahí tendríamos que hacer una evaluación. ¿Por qué no estoy siendo guiado a esto? ¿A qué le estoy dando yo rienda suelta en mi vida? Y lo interesante de esto, a mí siempre me encanta hacer esto, que a cualquiera puedo engañar, pero a mí no me puedo engañar. Y a Dios que me ve a mí, menos. Entonces, autoevaluarme me ayuda, en primer lugar, a reconocer dónde estoy parado. Segundo, qué decisión voy a tomar, porque una vez que tengo el diagnóstico, puedo tomar una decisión. Y tercero, puedo tomar entonces un camino diferente si encuentro que en mí hay cosas que no me llevan a lo que Dios espera de mí, como alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, ¿es posible alcanzar? Sí, es posible alcanzar la santidad, pero deben dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Seguimos leyendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, acá hay una cosa interesante en estos dos versículos. En primer lugar, dice, ¿no habéis recibido el espíritu de qué dice ahí? De esclavitud. Para estar otra vez en temor. ¿Qué creen ustedes que significaría esto? Ajá. Pero acá, pues bien, está bien, perfecto eso. Sí. Con las obras nunca vamos a dejar de pecar. O sea que no tenemos el temor cuando nos equivocamos verdaderamente sin intencionalidad. Bien. Perfecto. ¿Quién más tiene una opinión sobre este? ¿Está bien eso? Está muy bien. Sobre este versículo. Por ahí hay que ver a qué temor se refiere, ¿no? También. No es un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Aquellos que han leído las notas, ¿qué han encontrado? Pero si estamos en esclavitud porque tenemos algún pecado que ahí nos tiene esclavos y que no nos podemos apartar, que no lo podemos apartar. Puede ser también. ¿Qué más? Me llama la atención lo que dice el versículo, que dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y después dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿De qué esclavitud se refiere? Para estar otra vez en temor, es decir, algo que recibimos para no estar en lo anterior. Yo creo que espíritu de la esclavitud, no sé si se refiere al pecado. Porque dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para no estar otra vez en temor. Para mí no se refiere a la esclavitud del pecado. Ajá. A ver, ¿qué decía? La esclavitud en Cristo. Yo voy para el lado de la vida y de la muerte. Pero ¿Qué decía Esther? Ah, sí, no, había leído más. Ah, Sí, al no haber tenido, sí. Está bien como dice. bien. ¿Algún otro allá? ¿El rincón de los intelectuales? No. Bien. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Cuál sería el temor que tendríamos? Complejo. Pero lo que dijo Jorgito está muy acertado. El temor viene
producto de la esclavitud al pecado. O sea, las personas que habían sido libres no tenían por qué tener ese temor. Ahora Pablo viene reafirmando, ustedes si se quedan en el temor es porque todavía siguen permaneciendo en la ley, siguen permaneciendo en la carne. Pero ustedes no tienen ese espíritu en ustedes, no tienen ese temor, porque no están en esa esclavitud. Ustedes han sido libres al ser adoptados como hijos de Dios. Ahora la expresión que aparece allí, que es Abba Padre, tiene que ver con una expresión de un papá cercano. ¿Sí? Nuestros hijos no nos dicen a nosotros, por lo menos acá, Padre, te quiero. Padre, qué bueno es tomar unos mates contigo, ¿no es cierto? No nos hablan así nuestros hijos. Y más cuando nos vienen a pedir plata. Papá, papito, mi papucho, arrancan con todo ¿no? Pero nuestros hijos que se sienten cercanos a nosotros, que se sienten que nosotros les amamos, les cuidamos, les atendemos, no nos van a decir nunca padre, no van a decir papi, papá, papito. Exactamente, exactamente. Exacto, no son rechazados, son amados. Entonces dice, como nosotros tenemos esta sensación, no tenemos miedo, dice Pablo. Nosotros hemos sido adoptados como sus hijos, estamos en libertad, no estamos en esclavitud, no tenemos temor de la ley, porque justamente Cristo cumplió la ley y en Él hemos sido justificados y por Él somos libres del temor. Entonces nos acercamos a Dios con confianza, diciéndole, papito, vení, resolvé esto en mí, sacame esto, ayúdame. Esta expresión. Y Pablo va a seguir ampliando esta idea de cercanía con Dios en el versículo siguiente. Me voy a volver otra vez a la Reina Valera. Y dice, el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez les ha pasado que han tenido esa duda de decir, ¿será que soy hijo de Dios? Yo, esta me la mandé mal. No debería haber actuado así, haber hecho esto, pensado de esta manera. No sé si soy tan hijo. Parece soy más bien primo, no sé qué, no hijo de Dios. Sí. Vecino, pero no hijo. Pero cuando nosotros tenemos ese dolor o esa vergüenza de haber pecado, cuando sentimos que le hemos fallado y que le hemos ofendido con nuestra actitud, ese es el mejor testimonio en nuestro espíritu de que Él nos ha adoptado como sus hijos. Por ahí una oración, ¿no? Estaba diciendo, dice, la misma conciencia manchada causa miedo, aun cuando nadie la persiga. Adán y Eva dice que tuvieron miedo, tuvieron temor, ¿no? Porque ese temor de... Claro, porque el pecado te persigue en tu mente. Te acusa. Por eso una de las cosas que durante algunos años, cuando estábamos pastoreando y nos tocaba aconsejar, y la gente, por ahí algunos que hacíamos consejería, hablábamos y decía, no, es que a mí me da vergüenza lo que hice, acercarme a Dios, porque no, es cuando más tenés que acercarte. Si bien cuando vos estás bien, es lindo acercarse, cuando vos sientas que pecás, más tenés que acercarte. Porque cuanto más rápido te reconcilies, más rápido te vas a sentir otra vez bien. Y cuando nosotros no nos arrepentimos con rapidez, nos pasa lo que decía Dani, el tema de Adán y Eva. La conciencia te acusa, te avergüenza y te termina alejando de Dios. Ahora, Dios sabe que nosotros pecamos. Por eso tenemos siempre que distinguir estas dos cosas. Dios sabe que pecamos, pero como dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, si nosotros lo confesamos, y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Por qué? Porque cuando hicimos algo malo,
no hay forma de volver el tiempo atrás. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La confesión, el arrepentimiento, la restauración. Claro, exactamente. Ahora, el Espíritu, dice el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y acá va a ampliar la lista y va a decir, y si hijos, o sea, si somos hijos, entonces también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos entonces glorificados. Vieron que todo el tiempo nos lleva y nos trae Pablo. Todo el tiempo. No es todo color de rosa, no es tampoco todo espinas, dice. Pero tampoco todo color de rosa. Y nos va llevando y trayendo. Pero dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro interior y nos da seguridad de que somos sus hijos. Esa seguridad que nos da de que cuando nosotros nos llegue el momento de partir, o si nos sorprendiera la muerte de un momento a otro, no tenemos miedo de cuál es nuestro destino. Justamente esta es la seguridad de la que está hablando Pablo aquí. El Espíritu Santo nos da seguridad de que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que tenemos, como dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible de gloria. Entonces, todo se nos va a terminar, porque está establecido de que el hombre muera. A todos se nos va a terminar, el hombre y la mujer. Algunas piensan que van a quedar, no, todo, ¿sí? Pero la diferencia es el destino eterno. ¿Cuál es el destino eterno? Y ahí está la diferencia. Y acá, dice el apóstol Pablo, da seguridad el Espíritu de que ustedes son hijos de Dios. Y acá nos surge una pregunta natural. ¿Tenemos esa seguridad? ¿Estamos disfrutando de esa seguridad? ¿Nos preocupa qué va a pasar el día que nos vamos? Si no nos preocupa, es porque el Espíritu ha dado garantía a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo para poder recibir lo que Él va a hablar de la glorificación después. Si no tenemos esa seguridad, si no estamos confiados, si vemos que se nos acerca la fecha de caducidad, ¿sí?, la fecha de vencimiento, y no tenemos esa seguridad, con más razón tenemos que pedirle a Dios que confirme eso en nosotros. Porque para eso murió Cristo, para que tengamos vida y vida eterna. ¿Sí? Para eso murió. 3 minutitos más y ya vamos al recreo. Denme un segundito que yo aquí... Ahora, Pablo va a hablar aquí de sufrimiento. Acá hay 2 o 3 ideas que pueden plantearse. Una de las cosas podría ser que estuviese hablando de la persecución. Justamente los cristianos en Roma eran muy avergonzados por ser un grupo chico y por ser además recién comenzado, por decir así, el Evangelio. Por otro lado, teníamos el miedo de que esta vergüenza les trajera algún tipo de persecución, les trajera algún tipo de
de persecución del Imperio Romano o de algún otro grupo. Los cristianos durante buen tiempo fueron perseguidos, más de una vez fueron perseguidos. Ahora, los sufrimientos también tenían que ver con una cuestión de lo que podían padecer por el simple hecho de seguir algo diferente de lo que estaba aceptado. Entonces esto traía algún tipo de resistencia. Las familias, la sociedad, la cultura, los imperios. Y el apóstol Pablo acaba de decir, vamos a heredar un momento glorioso, el día que partamos de acá, lo que Él nos prometió, y somos herederos y coherederos, pero también somos participantes de los sufrimientos. O sea, hay momentos en nuestra vida en que tal vez nos va a tocar sufrir por el Evangelio. Entonces, dice el apóstol Pablo, que si nosotros participamos también de los sufrimientos, o sea, es parte del paquete, vamos a participar también de la gloria. O sea, la herencia trae todas estas cosas. Y es interesante, dentro de 3 meses los tenemos los chicos acá, bueno, ellos nos van a contar, los misioneros, cosas interesantísimas, de lo que a veces es sufrir para poder llevar el Evangelio. A medida que nos vayamos metiendo y empapándonos más del tema de las misiones, justamente, Gaby nos puede contar muchas cosas también, lo que los misioneros sufren en el campo para poder llevar el Evangelio. No solamente el rechazo, sino hasta peligro de su vida, y muchos misioneros terminan perdiendo sus vidas por anunciar el Evangelio. Entonces, Pablo acá está diciendo, el Espíritu va a dar justamente esta seguridad de que somos hijos de Dios, que somos herederos, estamos cercanos a Él, somos coherederos con Cristo, pero también va a llegar el momento de sufrimiento. Y la Biblia nos habla de que en algún momento de nuestra vida puede llegar el día malo. Pero lo que aquí dice también, terminando el versículo, es que seremos participantes de esa gloria que Él ganó para todos los que creen en Él. Déjenme leer un versículo más antes que nos vayamos al recreo. Justamente el versículo siguiente, el versículo 18, dice esto: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo a veces cuando pienso en personas que abandonan los caminos del Señor por un tiempo de placer, que abandonan los caminos del Señor por la decepción con alguien, digo que en poco han tenido el sacrificio de Cristo, indudablemente. Pero aparte de eso, podés tener 20, 30, 40, 50 años de placer en la carne y después es toda una eternidad. Porque ahí está el tema, que después es toda una eternidad sin Dios. Y acá Pablo trata de llevarnos a la reflexión y decirnos, si pasamos alguna tribulación, y él dice, tengo en claro que lo que nosotros estamos padeciendo, y cuando nosotros vamos, creo que el segundo libro de los Corintios, donde él va a contar las veces que fue azotado, encarcelado, dado por muerto, naufragio, bueno, todas estas cosas, las estimaba como que era poca cosa al reconocer lo que Cristo había padecido por darle la salvación. Y acá lo va a reafirmar, va a decir, todos los sufrimientos que podamos tener, todas las cosas que nos puedan pasar, que parecen desesperantes, no son comparables con la gloria a la que Él nos invitó para ser parte. Y si uno quiere conocer la descripción de lo que vamos a heredar, entre algunas de las cosas que vamos a heredar, nos vamos al final del libro de Apocalipsis, y cuando leemos lo que es la Nueva Jerusalén,
creo que cualquiera puede decir, yo no me lo quiero perder. Entonces cuando él habla de estas cosas, tiene en mente todo esto. Y todo esto trata de transmitirlo en una simple carta, diciéndonos, no se pierdan las bendiciones que vamos a heredar en su gloria por darle rienda suelta a la carne por un periodo de tiempo. Aprendan a vivir sabiamente. Esto es lo que nos está invitando aquí en este capítulo 8 a los romanos. Entonces, hermanos, breve repaso de estos versículos y nos vamos al recreo. Entonces, nosotros somos los que o vivimos para la carne o vivimos para el espíritu. Nosotros damos esa libertad a nuestra carne de vivir para Dios o no vivir para Dios. Que nosotros se nos ha ido la culpa y se nos ha ido el temor cuando hemos podido reconocer de quién somos hijos. Y ahora al reconocer de quién somos hijos, entonces sabemos lo que tenemos como herencia y de lo que vamos a disfrutar. Y esto debe ser una inyección de ánimo que nos ayude para poder vivir una vida como a Él le agrada. Bien, nos vamos a ir al versículo 25 para poder ver algunos versículos más, porque si no, no vamos a terminar hoy con el capítulo 8. Es muy jugoso este capítulo, es muy jugoso. Hay otros capítulos más que son interesantísimos. Entre esos van a ser el 12 y el 13, porque se nos va a atacar directamente. Bien, versículo 25 en adelante dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, paramos acá. Si nosotros quisiéramos entender este párrafo, tendríamos que invertir estos versículos. La forma más fácil de entender estos versículos, estos 4 que hemos leído, es invirtiéndolos. ¿De qué manera? Leyendo el primero el 28. Porque nosotros generalmente, nosotros usamos el versículo 28 para justificar todo lo que nos pasa. Y no está mal, la interpretación no está mal, porque dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros leemos solamente ese versículo, le podemos dar una interpretación certera pero parcial. Certera pero parcial. La forma correcta de leerlo sería, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos vamos al 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y ahí va a contar qué es lo que el Espíritu hace. El versículo 25 tiene que ver con que nosotros no nos desesperamos por lo que vamos a heredar, porque ya sabemos que lo vamos a heredar. Ya tenemos toda la promesa en la Escritura de lo que nosotros vamos a recibir. Recibimos una corona, recibimos estar en la ciudad santa, recibimos un cuerpo nuevo, o sea, un montón de cuestiones que ya están especificadas que nos va a venir a nuestra vida el día que nosotros partamos de acá. Entonces dice, no esperamos con ansia, ya sabemos lo que vamos a recibir, no es como aquel que no sabe lo que él espera, nosotros sí sabemos. Pero para poder interpretar correctamente este versículo 28, es que el apóstol Pablo va a decir los versículos anteriores. Dice, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para decirle a Dios lo que nosotros necesitamos para que se sucedan las transformaciones en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros leemos este párrafo bien, o lo leemos desde el versículo 27, y dice, como el Espíritu
que intercede por nosotros delante de Dios, conoce la intención de Dios para con nosotros, Él pide conforme a la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios se transforma en cosas que nos suceden a nosotros que son para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros sacamos el versículo 28, ahí tenemos una interpretación parcial. ¿Es cierto que todo nos ayuda bien? Sí, todo nos ayuda bien. Pero el objetivo es que el Espíritu Santo lo pidió para que en nosotros se suceda la transformación de Cristo, para que nosotros nos terminemos de convertir en lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien no entendió? Me dice y se lo trato de explicar de otra manera. Por ejemplo, te va muy bien económicamente, entonces va a empezar a depender más de tu habilidad o de tus riquezas que de Dios. Entonces llega un momento en que Dios puede permitir que se te corte la bendición o se te corte tu ingreso para decir, bueno, tenés que depender de mí, no de tu economía. Bien, parte de eso es cierto lo que vos decís. Todos tenemos cosas de las cuales estamos orgullosos. Nuestra capacidad, nuestra belleza, no sería el caso, pero bueno, nuestros cuerpos atléticos, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? La familia, hasta el ministerio, pero nada tiene que estar por sobre Dios. Siempre el primer lugar tiene que ser Él. Y entendiendo que todo lo que nosotros tenemos y lo que hayamos podido consolidar ha sido nada más que su misericordia. Pudimos lograr un buen matrimonio, pudimos tener hijos sanos, podemos tener una buena economía, podemos ser capaces, tenemos dones para servir. No nos hemos ganado nada. Él nos ha dado esta bendición para que nosotros nos podamos convertir en mayordomos, en administradores de eso que Él puso en nosotros. Por eso es que ni nuestra familia, ni nuestros bienes, nada es nuestro. Siempre tenemos que estar con esa disposición de decir, haz lo que quieras, toma, es tuyo. Donde vos quieras, usalo. Yo soy parte de tu reino, todo lo que tengo es parte de tu reino, usalo donde vos quieras. Cuando nosotros entendemos este concepto de que nosotros no somos dueños de nada, simplemente administradores, mayordomos de lo que nos ha dado Dios, entonces no negamos nunca más nada, sino que somos agradecidos de que Él nos permita poder servir y tener eso que Él nos ha regalado. ¿Quién de nosotros puede controlar la salud? Nadie. Podemos cuidarla, pero el que nos regala la salud es indudablemente Dios. ¿Podemos cuidar a nuestros hijos? Sí, los podemos cuidar, hasta donde podemos. Pero el que realmente los cuida es Dios. Entonces, cuando entendemos estas cosas, entendemos que Dios es el Señor de todo lo que tenemos y que todo se lo debemos a Él. ¿Sí? Entonces, el versículo 28 justamente nos va a decir, todo lo que nos pasa nos ayuda a bien, porque ha sido una obra del Espíritu Santo delante del Padre para que nuestras vidas tengan un cambio. Y versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto decíamos el otro día cuando hicimos el ejercicio,
que esto tiene que ver con cómo nos ve Dios, ¿no es cierto? Dios mira la eternidad y a través de su Hijo, Él nos ve, como aparecen aquí estos términos: predestinados para ser salvos a través de Jesucristo, llamados, justificados y glorificados. O sea, el día que partamos de acá, ya ve en nosotros Él la obra completa, sabe cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestro final. Él lo sabe. Y acá, a partir de acá, el apóstol Pablo va a decir: si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y va a dar una preciosa lista allí de cosas, porque dice: quien ni escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Se está refiriendo a estas cosas anteriores, ¿no? Porque a veces este texto también se malinterpreta. Se piensa que Dios nos va a dar todas las cosas que se nos ocurran. No. Siempre contextualicemos el versículo. A este texto también se lo ha sacado muchas veces de su contexto. Y eso ha sido un problema. Porque dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Perdón, el 32. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y sobre este final del versículo 32 se han hecho enseñanzas y prédicas equivocadas. Todo nos va a dar. ¿Qué es lo que usted quiere? Y yo lo primero que quisiera es tratar de ser un poquito más prolijo en mi vida espiritual. No, pero siempre lo apuntan para el lado de los bienes, para el lado de la bendición, para el lado de tener cosas. Sin embargo, el contexto en el que Pablo viene hablando dice: nos dará también con Él todas las cosas que tienen que ver a la santificación. Este capítulo habla de esto. Nos dará todo lo que es necesario, las herramientas necesarias para que nosotros podamos vivir cada vez en mayor santificación. Terminamos de leer, hermanos. ¿Quién acusará? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y acá va a ser una serie de cosas por las cuales Él pasó: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos desde el versículo 33. ¿Se recuerdan que unos versículos anteriores decía que la esclavitud produce temor? ¿Recuerdan? Entonces, una de las cosas que sucede es la acusación. Nuestra conciencia nos acusa. Pero si Él nos justificó, ¿quién nos puede acusar? Tenemos que tener esa seguridad solamente. Esa seguridad. Va a seguir diciendo, va a hablar de 3 o 4 cosas que Cristo hizo. En primer lugar, murió por nuestros pecados, pero resucitó, arrebatándole a Satanás las llaves del infierno, de la muerte, de todo. ¿Qué más hizo? Se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por eso dice, Él nos justifica. ¿Quién nos puede acusar? Si nosotros nos arrepentimos, ¿quién nos puede acusar? Murió por nosotros, resucitó por nosotros, se sentó a la diestra del Padre y encima intercede por nosotros. Entonces, cuando podemos entender estas cosas que Él ganó, nosotros podemos vivir una vida cristiana real, más confiados, más seguros, mejor convencidos,
porque Él logró cosas que nosotros no las hubiésemos podido lograr. Si moríamos por nuestros pecados, indudablemente no íbamos a poder resucitar. Supongamos que pudiésemos entregar nuestra vida por nuestros pecados, hubiésemos podido ofrendar eso nomás, la vida. Y no nos alcanzaba tampoco, porque era necesario también resucitar. Y va a continuar diciendo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Versículo 35 va a hablar de cosas terrenales. Versículo 38 va a hablar de cosas espirituales y celestiales. Porque va a decir ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aquí comienza a nombrar espíritu de las tinieblas. Ni lo presente, no dice el pasado, ni lo presente, ni lo que nos esté sucediendo hoy, ni lo que nos pueda suceder más adelante, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Entonces, lo que nos pasa, y quiero cerrar con esto, lo que vivimos, lo que nos pasa, o aún los miedos que podemos llegar a tener, nada nos separa del amor de Dios. Envió a su Hijo, por eso dice, el amor que Él nos tiene es a través de su Hijo Jesucristo. Todo el amor está en Él, y Él no puede negar el amor que tiene por su Hijo, y como nosotros somos vistos por Él a través del sacrificio de Cristo, no nos deja de amar nunca. Por eso, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, el que intercede por nosotros. Dios no se mueve por nuestro estado de ánimo. Algo que nosotros tenemos que entender es que hay veces que nos sentimos muy bien, contentos, eufóricos, sanos, las cosas nos salen bien y parece que Dios lo tenemos ahí, que lo podemos tocar. Y un día nos levantamos, que las cosas no nos salen tan bien, que no recibimos las noticias que esperábamos, que parece que nos hemos bajoneado por algo y parece que Dios se alejó. No. Dios sigue estando a la misma distancia. Nuestros estados de ánimo muchas veces nos hacen creer, y muchas veces Satanás lo usa para hacernos creer que Dios está más lejos o más cerca. No, Dios está a la misma distancia, a la distancia del amor que Él tiene por su Hijo y a través de su Hijo por nosotros. Entonces, nuestros estados de ánimo no lo alejan ni lo acercan a Dios. Dios siempre está. Por eso la promesa que le hace a sus discípulos antes de irse sigue totalmente vigente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese todos los días tiene que ver con todos los días. El día que yo estoy bien y que me siento que estoy abrazado de la túnica del Señor, y el día que estoy mal, que parece que hay una montaña entre nosotros dos, pero Él sigue estando presente. Y yo le hablo y Él inclina su oído a mi clamor. Y eso ténganlo presente. Nunca dejen que Satanás los engañe, mintiéndoles, diciéndoles que Dios está lejos. No, Dios está cercano, Dios está al lado. Y su respuesta, aunque a veces tarden, no quiere decir que no las escuchó. Amén. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, cuando ustedes se encuentren en alguna dificultad o piensen que Dios no los está escuchando o que sienten a Dios lejos porque están viviendo, váyanse a estos versículos de vuelta. ¿Qué nos podrá separar de Él? Hambre, desnudez, enfermedad, persecución, lo creado, nada nos separa de su amor. Amén. Entonces, como nada nos separa de su amor, podemos aspirar a vivir una vida de mayor santidad todo el tiempo, ¿sí? Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Hermanos, terminamos de esta manera este capítulo 8